sección de preguntas, la idea es que vamos, la doctora Linda tiene su traductor, su headphone. Hemos recibido preguntas durante toda la mañana. Por cuestiones de tiempo, para poder salir al almuerzo, vamos a hacer una pregunta para cada una. Doctora Ballesteros, preguntan, doctor Bedoya. Doctora Ballesteros, preguntan, ¿en qué diagnósticos diferenciales deberíamos pensar en un paciente en la edad neonatal o pediátrica, además del Prader-Willi? Sí, es una excelente pregunta. Definitivamente creo que el compromiso que nosotros tenemos como neonatólogos y como pediatras es intentar anticiparnos y tratar de hacer un diagnóstico lo más temprano posible, y básicamente eso se va a dar con las manifestaciones clínicas. ¿Qué problema tenemos? Digamos que la hipotonía en el periodo neonatal se puede dar por otro tipo de enfermedades. Pueden haber cosas tan importantes como haber tenido, por ejemplo, una asfixia perinatal que puede generar hipotonía, trastornos de succión, trastornos de deglución y disfagia, pero en general tenemos ese antecedente con un evento centinela que generó esa intervención. Los pacientes que nacen con restricción de crecimiento intrauterino, habíamos visto que más o menos el 60% podían nacer con bajo peso, también tienen trastornos de alimentación y pueden tener algo de hipotono. Entonces, definitivamente yo creo que la clave es no solamente lo que sucede en la edad neonatal con las intervenciones que hacemos. Este grupo de pacientes en un 90% necesitan una vía alterna para alimentarse, es decir, necesitan sonda orogástrica, necesitan terapia de succión de deglución, necesitan otro tipo de intervenciones que se van a prolongar en el tiempo. Entonces, esa yo creo que es una de las claves, y la otra es hacer el seguimiento que se debería hacer en los programas de alto riesgo pediátrico, mucho énfasis en el tema del neurodesarrollo. Porque, por ejemplo, el mismo hipotiroidismo aislado primario puede generarnos también la hipotonía y puede traernos también problemas en la disfagia. Problemas como distrofias musculares también es una alternativa. El paciente infectado en la edad neonatal, pero pues debería pasar luego de haberse hecho la intervención, ese periodo de actividad y de hipotonía y de trastorno de succión, pasar en el tiempo en un corto plazo. Entonces, definitivamente la edad neonatal y el seguimiento por grupos especializados que podamos, digamos, hacer una intervención y un diagnóstico temprano lo más rápidamente posible. Gracias. Doctora Jorgelina, usted mostró los resultados de niños con Prader-Willi sin obesidad y además con muchas dificultades para tener hormona de crecimiento. ¿Cómo se logran esos resultados estando con las familias? Porque esos son niños que no están institucionalizados. ¿Y cuál es el eje del tratamiento para generar esos buenos resultados? Hola. Bueno, el desafío creo que tenemos ahí, sobre todo en países de Latinoamérica, creo que es el trabajo en equipo, realmente, digamos, el poder entender. A ver, yo cada vez que una familia llega, yo lo que le digo es, tienen Prader-Willi, pero yo necesito volverme especialista en esa persona. ¿Qué quiero transmitir? Que cada persona está en un contexto determinado, con características determinadas. Entonces es importante poder hacer un diagnóstico de situación de todo lo que sucede. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos una etapa de aproximadamente, bueno, de varios encuentros donde analizamos en detalle desde cada especialidad, ¿sí? que las mencioné durante la charla, y de esa forma empezamos a intervenir, ¿no? Y tenemos intervenciones en el primer día de riesgo en los pacientes que llegan con 150 kilos, que les damos intervenciones clínicas muy puntuales y que la familia empieza a cumplir. Al principio cumple porque obviamente está muy asustada y muy angustiada, porque son pacientes que en su mayoría llegan con riesgo de vida, con muchas internaciones previas, de los cuales se salvan casi de milagro y llegan a la fundación en esa situación. Entonces, ese trabajo de todo el equipo, entendiendo la problemática de las cuestiones conductuales, las cuestiones psiquiátricas, farmacológicas, clínicas,
y la colaboración inmensa de la familia en ponerlas a cabo, esas indicaciones son las que logran ese resultado. El acceso en Argentina a la hormona de crecimiento ahora es más fácil, antes no lo era, entonces tenemos, de hecho, de todos nuestros pacientes, solo tenemos 3 con hormona de crecimiento, o sea, muy poquitos, tenemos alrededor de 35 pacientes que vemos semanalmente, 30, 35, y solo 3 tienen hormona de crecimiento. Y uno de ellos durante la pandemia aumentó 30 kilos. O sea, adhiero plenamente con Linda de que la hormona de crecimiento no ayuda a controlar el peso. El paciente bajó de peso luego con intervenciones, ¿sí? Los otros 2 pacientes, bueno, están bajo tratamiento, entonces están en muy buen peso, aparte reciben hormona. Y un dato interesante es que comparto los resultados que Jennifer Miller comentó en un paper, es que aproximadamente el 80 al 90% de los pacientes adultos llegan con obesidad mórbida. Luego del tratamiento nuestro, aproximadamente el 70-80% están en normopeso, sobrepeso y normopeso. Los que quedan, digamos, con obesidad mórbida son porque, bueno, en nuestro punto de corte fueron pacientes que ingresaron recientemente y a veces quedan algunos que se van de rango porque, bueno, a veces por el trabajo con las familias puede ser más complicado, pero la mayoría puede lograr ese normopeso. Y la esencia es el trabajo con la familia y en equipo la coordinación, digamos, de todos los profesionales. Creo que contesto todas las preguntas. Muchas gracias, doctora Geraldina. Doctor Bedoya, uno de los problemas que tenemos en Colombia, no solo con Prader-Willi y en los países latinoamericanos, es el proceso de la transición a la edad adulta. Estos pacientes ya eran relativamente reconocidos por endocrinólogos pediatras o pediatras, pero cuando llegan a la edad adulta, los internistas o los endocrinólogos de adultos se sienten que no es una patología que tiene que ver con ellos. ¿Cómo podemos mejorar ese paso, esa transición? ¿Sí se escucha? Hable, siga hablando. Ok, es claro que se siente abrumado el profesional de adulto que le empiezan a llegar patologías genéticas que antes no llegaban, eran pacientes que no estaban evolucionando hasta estas edades, ya el panorama viene cambiando completamente y obviamente toca empezar a hacer un cambio y una apertura de cosas porque es un universo completamente diferente a lo que venimos manejando. Empezar a pensar desde el punto de vista endocrino en un paciente que probablemente va a tener unas alteraciones puntuales a las que hay que hacerle seguimiento, pero más allá de eso no se ofrecía, o por lo menos lo que he visto en el gremio es que no se ofrece ser parte de ese manejo integral. Ese manejo integral lo está liderando muy bien todo el equipo de pediatría, todo el equipo que viene con genética, endocrinología pediátrica, pero en la medida en que llega a adultos, no. Para eso no estamos preparados, a lo sumo estamos preparados para manejar un equipo interdisciplinario en diabetes y eso. Entonces, definitivamente toca empezar a hacer una escuela nueva de qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista del manejo integral de esos pacientes y cambiar completamente la mentalidad, porque adhiero completamente, no va a ser el manejo fundamentado en una intervención que pueda hacer un médico en la consulta. Aquí toca reconstruir el equipo pensado ya en las necesidades de un adulto y en un adulto que está teniendo unas expectativas diferentes, una familia que ya no está en las mismas condiciones que cuando recibe el niño y tiene que empezar a sacar ese niño adelante, y aquí es una familia que tiene que empezar, muchos desplazaron muchas de sus cosas para empezar a atender ese niño que va a salir y aquí pues listo, llegó a la edad adulta, pues no lo vamos a descuidar, pero ya todos tendrán que empezar a cumplir algunas de las expectativas de vida que pueden haber sido desplazadas en algún momento. Definitivamente es una creación de una escuela nueva y volver a empezar a pensar en un paciente distinto que no conocemos, una patología que definitivamente no estamos manejando y en unos grupos interdisciplinarios destinados a unos adultos con unas necesidades completamente distintas a las que tenemos en los adultos clásicos que estamos manejando. Gracias, doctor Bedoya. Doctora Linda, una pregunta dividida en 2 partes. La primera es, ¿con qué tiempo y cómo se planea una ocasión especial? ¿Viene un cumpleaños, viene una fiesta como la Navidad y eso? ¿Cómo hacerlo? Y todas estas indicaciones que usted nos mostró, ¿dónde podrían conseguirlos las familias que quisieran acceder a ellas?
La segunda pregunta se trata sobre recursos. Nosotros tenemos una página web y olvidé ponerla en mi sitio, pero es www.pittsburgh con una PITTS DURH Partnership y .com, y nosotros tenemos o vamos a continuar posteando información que es muy práctica y que tenemos toda una sección donde la información está en español. Y hacer con contexto aquí yo creo que voy a poder traducir más de nuestra información. La primera pregunta se trata de ocasiones especiales como cumpleaños. Yo he tenido padres que establecen la agenda muy temprano y preparan algo especial usando frutas diseñadas en un plato. Entonces pueden tener las velitas, puede tener toda la ceremonia y esto funciona muy bien. Sin embargo, para familias que ya tienen la torta de cumpleaños, pienso que es muy difícil cambiarlo, pero lo que ustedes quieren hacer es limitarlo solamente al cumpleaños del niño. Dependiendo de cuántos cumpleaños tienes que tener en el año. En una familia grande ese va a ser un problema más grande, más amigos, más familiares. Realmente depende de dos razones que usted no quiere hacer la torta dulce. Sí, el peso, pero puede controlar el peso. Ese no es el problema grande. El problema grande es que estás impulsando las motivaciones para buscar comida cuando los niños están recibiendo esas comidas altamente recompensantes, siendo el azúcar la que más recompensada. Entonces, pero se prefiere el azúcar a la cocaína. Agradecimiento a nuestros conferencistas por las preguntas, a las personas que nos enviaron las preguntas a través de la página. Vamos a tratar de hacérselas llegar las demás que tenemos para que ellos nos ayuden a responderlas. Y pues nada, ha sido un placer estar aquí toda la mañana. Muchas gracias.